Y vamos a arrancar con María Cristina Carrillo, que es investigadora del CONICET y doctora en bioquímica, uno de los científicos importantes que tiene nuestra ciudad. Muchos científicos con mucha valoración, mucho respeto a nivel internacional que se han construido a lo largo de años. Y la idea es hablar un poco ahora del tema de la ciencia, la tecnología, los avances, las investigaciones que se hacen en nuestra ciudad y en el resto de las ciudades del país en un marco de crisis. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, yo lo presentaba así porque digo, hay muchísimas investigaciones que se hacen acá en Rosario, del CONICET, de distintas universidades que merecen halagos a nivel internacional, que tienen publicaciones en revistas extranjeras, que se pide además a muchos científicos, los tientan, véngase a trabajar a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos. Sin embargo, todavía muchos se quedan acá. Y con ese reconocimiento fuera del país y dentro del país, tenemos hoy un recorte que es importante. Así es, el recorte es el más grande que se ha visto desde la década del 90. ¿Desde la década del 90? Desde la década del 90. ¿El 90 fue peor? El 90 fue similar. En el 90 estuvo cerrada la carrera de investigador científico y tecnológico de CONICET durante varios años. El recorte fue también muy abrupto, pero luego eso se fue recuperando y bueno, con el último gobierno hubo una recuperación bastante significativa e importante para todos nosotros. ¿Qué sería significativo e importante? Digo, ¿cuánto era del presupuesto lo que se destinaba a ciencia e investigación? Si bien siempre ha habido reclamos, ¿no?, en lo que hacen los presupuestos universitarios, porque evidentemente nunca alcanza, pero digo, ¿qué generó esto después de los 90? ¿Una inversión del Estado en...? Hubo una inversión, hubo una política pública de financiamiento de la ciencia y la técnica en todos los estamentos que involucran el hacer científico en el país. No solo de CONICET, sino también del INTA, del INTI, de la CONEA, etcétera. Somos muchos los que estamos involucrados en lo que se denomina función o finalidad ciencia y técnica. Y en todos los rubros hubo un aumento significativo y progresivo. A partir del 2003, que se hizo más evidente a partir del 2007 con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual, que veníamos siendo siempre una secretaría, eso le dio un rango diferente y de alguna manera demostró la importancia que le daba el gobierno al quehacer científico. Era necesario hacer ciencia, era necesario incrementar la planta de científicos. Se había aprobado un proyecto que era el Plan Argentina Innovadora 2020, en donde había establecido una política concreta apoyando áreas de vacancia, apoyando determinados estudios que tenían que ver con las necesidades regionales y un aumento sostenido en el número de científicos. Se pensaba llegar más o menos al 2020 con un promedio de entre 3 a 5 investigadores cada 1000 habitantes. Que es un número relativamente bajo si uno compara países como Israel o Corea, que tienen alrededor de 9, 10 investigadores cada 1000 habitantes. Pero bueno, esa era la intención y en eso se estaba trabajando. ¿Qué son las investigaciones en ciencia y tecnología y por qué tienen un valor para Argentina? Porque usted me decía además investigaciones que tienen que ver con lo regional, con nuestro país. Exacto. Las investigaciones, uno podría pensar, por un lado está la investigación básica, la investigación fundamental, y por otro lado está la investigación que luego llega a un desarrollo tecnológico. Hay una mala definición entre investigación básica y aplicada, eso no es tal. En general, una investigación siempre comienza siendo básica hasta lograr descubrir algo, algún mecanismo fundamental
No quiero ser autorreferencial, pero específicamente yo trabajo sobre desarrollo de cáncer y bueno, uno investiga los mecanismos moleculares, primero en cultivo de células, luego en animales, de investigación, etcétera, hasta lograr dar con algún mecanismo que pueda ser inhibido, y eso, si es interesante, luego puede empezar a hacer un proyecto aplicado en donde algún laboratorio puede interesarse en eso y desarrollar alguna molécula, algún anticuerpo, algún vector, etcétera. Todo eso es larguísimo el proceso. Claro. La ciencia no es cortoplacista, siempre lo digo, se requieren muchos años para lograr un desarrollo importante. Esos desarrollos pueden o no ser patentados, y en general con el bajo presupuesto que nosotros veníamos manejando muchos años atrás, eso resultaba muy dificultoso. Luego empezamos a tener un poco más de posibilidades. El tema en general es que, y esto es una opinión absolutamente personal, creo que en Argentina no hay una cultura de la ciencia. Se considera que está bien apoyar a la ciencia, o al menos en el gobierno anterior se consideraba que estaba bien apoyar a la ciencia, y había una idea de que la ciencia era importante y que con ciencia íbamos a lograr soberanía. Pero eso es algo esporádico. En general, no hay una continuidad de política de Estado. No hay una continuidad de política de Estado. No hay en la sociedad una necesidad de recurrir a la ciencia, a los científicos, para resolver problemas cotidianos. ¿Le parece que no? En general, creería que no. No tenemos nosotros un apoyo importante, por ejemplo, de empresas que puedan estar interesadas en algún desarrollo. O sea, es muy difícil para nosotros lograr ese interés. En la mayor parte del mundo, prácticamente el 90% de la ciencia está subsidiado por el Estado. El 90%. Y prácticamente, dependiendo de cada país, y el resto, los desarrollos tecnológicos importantes que yo antes mencionaba, son conducidos por empresas. Pero en este país, en general, no está esa cultura que yo hablaba antes. ¿Por qué le conviene a un Estado invertir en ciencia y tecnología? Bueno, porque la ciencia y la tecnología son las que nos resuelven los problemas de todos los días. El hecho de que nosotros estemos acá en un canal de televisión y esto sea transmitido, eso fue un desarrollo tecnológico que llevó un montón de tiempo para lograrse. Que nos podamos comunicar con celulares también implica un desarrollo tecnológico importante que estuvo basado en investigación básica. O sea, todo lo que nosotros resolvemos día a día tiene que ver con una investigación previa y un desarrollo posterior. Entonces, eso es, si un país se da el lujo de no tener ciencia y de importar todo lo externo para la población, bueno, la población se empobrece de alguna manera. Termina tampoco siendo conveniente económicamente. No termina siendo conveniente económicamente, se terminan favoreciendo a determinados grupos económicos y nos empobrecemos científica y culturalmente. ¿Cuál es la diferencia, ya que hablamos de las cuestiones económicas, como para representar, de tener algún desarrollo patentado en nuestro país, que venga otro con otro patentamiento de afuera? Bueno, la inversión que uno tiene para poder hacer una patente es muy grande. No solamente inversión económica, sino inversión de recursos humanos, de insumos, etcétera. Eso es fundamental para el país, eso permitiría que el país pueda desarrollarse en un ámbito específico. Si algo viene de afuera, ya viene comprado, ya no se hace ningún tipo de desarrollo. Lo que viene de afuera por ahí no sabemos exactamente cómo fue hecho, de qué manera, con qué material humano. No sé si me puedo explicar, ¿no? Es totalmente perjudicial para todo.
Por supuesto que nosotros cuando hacemos ciencia siempre tenemos colaboraciones con el exterior. Pero los trabajos en colaboración, además de enriquecer la ciencia de ambos países, involucran un avance importante para nosotros y yo creo que eso es lo que hay que incentivar, claro. No incentivar todo lo que hay afuera. ¿Los patentamientos en general corren por cuenta de empresas, no de estados? Cuando hablamos de un medicamento, no sé, cómo para visualizar. Sí, nosotros en Argentina tenemos un instituto que elabora medicamentos y es bastante interesante. Generalmente acá en Santa Fe tenemos un laboratorio que elabora lo que denominamos drogas huérfanas, aquellas drogas que los grandes laboratorios no están interesados y que a nosotros nos sirven para tratar enfermedades específicas o endémicas o regionales. Santa Fe en eso ha progresado bastante. ¿Con el LIF? Con el LIF, exactamente, con el LIF. Exacto, que es un laboratorio provincial. Pero en general las grandes empresas son las que están manejando todos los medicamentos aquí en la Argentina. ¿Hoy se consiguen aportes de empresas acá como para subsidiar investigaciones? Más allá de esta carencia o falencia del Estado en tiempos de crisis, decía, porque se nota el recorte. Muy poco. Muy poco porque a las propias empresas les conviene, como se dijo desde el Ministerio de Modernización, reconvertirse. Y reconvertirse en una empresa es importar. No hay otra salida para esa reconversión que propone el Ministerio de Modernización. Entonces, hay muy pocas empresas que pueden tener un interés general sobre las investigaciones realizadas acá. Acá nosotros tenemos el INDEAR, por ejemplo. El INDEAR es una empresa privada y una empresa que tiene capitales privados y capitales nacionales, en donde se producen semillas, etcétera, que es algo interesante que se está desarrollando acá en Rosario. Pero en general no hay demasiadas empresas que estén interesadas en nuestros desarrollos. ¿Qué pasa con las investigaciones que son específicas para nuestro país? Digo, para desarrollar drogas que tengan que ver, por ejemplo, con el mal de Chagas. No sé, yo digo, algunos problemas específicos que tenemos acá y que no hay en otro lugar del mundo. Acá se hacen muchísimas investigaciones sobre el Chagas, hay un montón de laboratorios que están involucrados en el análisis del desarrollo de la enfermedad, etcétera, pero son proyectos individuales. No hay hay una red nacional de laboratorios que investigan en Chagas y están haciendo grandes avances, pero son avances con dinero del Estado. Y ahora, por supuesto, están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo todos, una muy poca financiación. Bueno, y si hablamos de salud, es mejor prevenir que curar, desde todo punto de vista, absolutamente, ¿no? Sí. Sí, bueno, políticas de prevención de salud no es mi tema específico, pero están muy mal. En general, siempre se trata de curar y no de prevenir. Y ahora, bueno, lo que está sucediendo con salud en nuestro país es muy grave. Digo, es peor por el tema económico, porque se gasta más. Se gasta más, se reparten menos medicamentos. Hay también un problema, hasta donde yo sé, con las vacunas. Nosotros éramos uno de los únicos países del mundo que teníamos un calendario de, si no me equivoco en la cifra, 19 vacunas. Y yo no sé si eso está funcionando realmente como funcionaba antes. No soy especialista en el tema, no estoy interiorizada, pero sé que hay muchos problemas con las drogas para los enfermos de SIDA, por ejemplo, para los enfermos oncológicos, que tienen grandes dificultades en conseguirlas. Problema que antes no diálisis, digo, hay un montón de... Sí, y lo que pasa con los hospitales públicos es que cada vez tienen menos insumos. Yo siempre digo que los mejores planteles médicos se encuentran en los hospitales públicos, porque ellos tienen que lidiar con una serie de enfermedades continuamente
y con muy pocos recursos, pero actualmente los recursos están muy deprimidos y eso también es grave. Y va todo de la mano, la ciencia, la salud y ni hablemos de la educación.